Hola, televidentes del canal regional RTV, bienvenidos. En el día de hoy tengo un invitado especial, él es Diego Abdul. Diego Abdul, bienvenido al canal regional y muchas gracias por aceptar la invitación. No, agradecido con usted, Andrés, y por supuesto eh, un saludo especial a todos los televidentes y la amplia audiencia que tienen ustedes. Diego, hay personas que aún se preguntan qué hace una persona en la Cámara de Representantes. ¿Nos podría explicar de pronto un poco para que las personas entiendan? Básicamente es una actividad legislativa, aprobación de leyes y un control político que se hace desde el Congreso de la República. Allá se hacen debates de control político sobre situaciones que pasan en el gobierno y por supuesto en los gobiernos nacional y en los gobiernos locales y departamentales. Listo, ya aclarando esta parte, Diego, para esta época es muy normal que empiecen a aparecer personas que nosotros muchas veces no tenemos ni idea hacer política, pues por lo menos hablo en el municipio de Girardot. Usted no es desconocido acá, pero muchas personas se preguntan, usted fue concejal, Sí. ¿qué aporte le hizo a Girardot cuando estuvo como concejal? El concejal municipal lo que ejerce es un control político, vota por decisiones municipales en las cuales, igual que el legislativo, por supuesto, cambia la vida de los girardoteños o de la administración pública. Nosotros quisimos en el Consejo Municipal hacer un control político de lo que venía pasando. Estuve en la oposición porque no estuve de acuerdo con nada de lo que venía pasando en Girardot, en los diferentes gobiernos, en el anterior gobierno y por supuesto en lo que está pasando actualmente. Mi compromiso con la ciudadanía era votar proyectos que no le perjudicaran a Girardot, tanto al ciudadano como a la administración pública. No voté un solo endeudamiento, no estuve de acuerdo con las vigencias futuras de proyectos ilícitos. Diego, hay un tema que es bastante complicado que hemos sido, pues personalmente también fui víctima de eso, es la salud, el tema de la salud a nivel nacional y pues más directamente aquí en Girardot, con el tema del hospital Dumián. Usted como representante a la Cámara o estando ya eh, en la Cámara, ¿cómo puede tratar de solucionar este problema de la salud acá en Girardot? Bueno, hay dos factores fundamentales que están afectando la salud de los colombianos y de los girardoteños. La primera es la nefasta, la macabra Ley 100. La Ley 100 es un marco jurídico que permite convertir la salud en un negocio de particulares y no en una política real social de salud pública, no privada, siempre hago énfasis. Y lo que permite esta Ley 100 es la intermediación, que es lo que tanto daño nos hace a los colombianos, es la intermediación de las EPS, de las entidades privadas que se lucran con la salud de los colombianos. Este congreso que se elige el 11 de marzo, que ustedes los colombianos van a elegir, debe plantearse dos grandes reformas y una de las más importantes es la de la salud. Por supuesto está la de la educación, que también en materia de educación el gobierno nacional debe pensar en hacer una gran reforma si queremos apuntarle a una nación que genere progreso y que se nivele a los estándares mundiales. La Ley 100 debe ser modificada en su totalidad. Yo le apostaría a una desaparición completa, no a la modificación de algunos artículos. Es mucho más ambicioso si queremos lograr un cambio. Y en Girardot particularmente tenemos un doble problema. La Ley 100, pero sumado a eso, el cambio permanente de operadores en el Hospital San Rafael. Tuvimos al Hospital San Rafael, después vino Caprecón, después vino la Clínica Samaritana, después ahora está Dumián, y ese cambio permanente de operadores ha disminuido la calidad de la prestación del servicio, porque cada uno de los operadores viene y se acomodan y no terminan de acomodarse cuando ya los están cambiando. Y los únicos perjudicados son los ciudadanos, no solamente Girardot, el Alto Magdalena. Girardot es una ciudad que le presta servicios de salud a la región. Diego, respecto a la seguridad, nosotros en Colombia olvidamos muy fácil. En Girardot estamos viendo que la seguridad está supremamente complicada. ¿Por qué olvidamos? Porque de pronto ocurren cosas, el coronel nos dice vamos a poner un CAI, ponemos el CAI, dura unos días, se va y seguimos en lo mismo. Respecto a la seguridad, ¿cómo se podría fortalecer? También de pronto la parte de las leyes que nos preocupa más de uno, que cogen a la persona,
y duran más cogiéndola, el trabajo de la policía, todo el cuento de la comunidad, y al final terminan soltándola. Es decir, prácticamente no se hace nada. Desde la Cámara, ¿cómo podría? Bueno, el problema de seguridad, hay dos ítems. Una es la percepción, que puede ser engañosa, pero hay otro que es real y es lo que realmente pasa. En Girardot, en el Alto Magdalena, pero Girardot como cabecera, la inseguridad es algo real, palpable, lo vivimos todos los días. Problemas de inseguridad, atracaron al vecino, robaron al empresario. Frente a esas circunstancias, desde el Congreso de la República hay que trabajar en dos cosas. Uno, es claro que el pie de fuerza de la policía por habitante es inferior al que realmente debemos tener como nación. Y el gobierno nacional debe enfocar esfuerzos para aumentar el pie de fuerza de la policía. Pero además, ahora en las ciudades como Girardot se debe incrementar el recurso para el tema de la inteligencia, porque es que al bandido no solamente se le persigue con una moto y con un policía. Uno, apostarle desde el Congreso de la República a aumentar el pie de fuerza. Y dos, que el gobierno nacional aumente los recursos para la tecnología, para las cámaras, para todo el acompañamiento y seguimiento tecnológico que se le debe dar a una ciudad como Girardot y a municipios aledaños como los tenemos aquí en el Alto Magdalena. Entonces, la seguridad va a ser prioridad en el Congreso de la República porque nosotros sabemos que es un flagelo que nos está afectando a los ciudadanos del bien. Diego, respecto a la educación, estuve analizando sus propuestas y hay una que dice que educación gratuita en la educación superior para todos los colombianos. ¿De pronto no puede llegar a ser fantasiosa esa propuesta? Puede ser fantasiosa, pero es una necesidad que tenemos como nación. Es que los ideales terminan siendo lo que nos mueve a nosotros y nuestro ideal es tener una nación que le permita al joven colombiano, a nuestras nuevas generaciones, hacer parte de un gobierno o de un país que le dé oportunidades, sin tener en cuenta su condición económica. El gobierno debe garantizarle a las nuevas generaciones su preparación académica porque es el futuro de la nación. Si yo no estoy de acuerdo con el Estado paternalista que le da de todo a un país, es decir, que vive dándole mercados, que vive sosteniendo a las familias, no. Eso es diferente, porque eso lo que genera es un Estado que vive dependiendo, a los ciudadanos que viven dependiendo del Estado, y eso no puede ser así. Pero en materia de educación, todo lo que le demos a nuestras nuevas generaciones, sea gratis, en este caso, que es lo que nosotros queremos, no es una pérdida de dinero, eso es una gran inversión. Y si queremos que Colombia esté a la vanguardia de lo que pasa en el mundo, tenemos que tener una nación educada. Nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes, deben tener garantizado ese derecho a la educación. Diego, para muchas personas, para los televidentes, es muy claro que ya, digamos, no creemos mucho en los políticos porque siempre vienen y hablan y hablan y hablan y hablan y cuando suben se olvidan de nosotros. La pregunta es muy puntual. ¿Quién nos garantiza que Diego Abdul suba como representante a la Cámara y no vuelva? Sí, exacto, no vuelva, se olvide. Cuando los amigos que lo ayudaron a subir sencillamente no contesta, mejor dicho, es un complique volverlo a ubicar. ¿Quién nos garantiza que no va a pasar eso? Yo les digo a los ciudadanos que no nos preocupemos tanto por eso, porque el político vuelva o no. Seguramente voy a estar aquí porque soy de la región y voy a estar acá, y una de las propuestas que tengo es utilizar parte de los recursos que nosotros, cerca del 30% de lo que nosotros devenguemos en el Congreso de la República, para pagar los gastos de funcionamiento de una oficina de atención permanente en el Alto Magdalena, que por supuesto tendría sede en Girardot, en donde estaríamos atendiendo no las necesidades del particular, las necesidades del común, para llevarlas y transmitirlas al gobierno nacional. Pero por encima de eso yo le digo a la ciudadanía que estemos pendientes no del político para que vuelva, sino para que cuando esté allá lo escuchemos hablando de los problemas que nosotros tenemos. Es que elegimos gente que ni siquiera habla en el Congreso de la República y vienen y se llevan los votos de esta región y nunca los ve uno haciendo un debate público frente a nuestra ciudad. Yo me comprometo a poner una voz muy alta en el Congreso de la República para representar a los girardoteños y al Alto Magdalena.
Nosotros vamos a abrir un debate de control político frente al problema grave de corrupción que vivimos. Aquí no habrá perdón ni olvido. Nosotros tenemos que ejercer un control político frente a lo que pasa y gestionaremos recursos para que se inviertan en esta región, pero también controlaremos el gasto de esos recursos, porque independientemente del alcalde que esté, deben respetar los recursos de la nación y se deben ejecutar las obras, no pueden quedar obras inconclusas. Y si es necesario hacerle un debate público a cada una de las obras que se inicien en Girardot, lo vamos a hacer para que no se roben la plata. Eso es el compromiso que tenemos y eso es lo que ustedes deben de estar pendientes de lo que nosotros vamos a realizar en el Congreso. ¿Por qué votar por Diego Abdul y cómo votar por Diego Abdul? Bueno, mucho del por qué votar lo hemos estado mencionando. El Partido Liberal me dio el aval porque he venido siendo disciplinado con las bases ideológicas del partido. Por eso hoy la gente no cree mucho en los partidos, porque los partidos tienen unas bases ideológicas, unos textos que enmarcan la actuación del partido en los diferentes lugares donde se ejerza el cargo, pero las decisiones del político van en contravía de lo que los partidos dicen. Yo he tratado de ser coherente con los lineamientos y los principios liberales. Desde muy joven hago parte del partido, he sido disciplinado, no ha sido una coyuntura simplemente por aval. ¿Por qué votar por Diego Abdul? Porque soy franco, porque soy leal con mis principios y por supuesto porque estoy en defensa de los ciudadanos, no simplemente en unos intereses particulares. Y el partido me dio el aval y el último número que para mí fue muy importante porque estamos solos en el tarjetón en la parte final, tenemos el 107 y eso nos va a permitir que la gente nos ubique fácilmente dentro de ese tarjetón, ¿no?